Hola, mi nombre es Jaime Coello Bravo y soy director de la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello. Realizo este vídeo por iniciativa del Ayuntamiento de Santa Úrsula, al que quiero agradecer esta oportunidad para estar hoy con todos ustedes. El título de la ponencia se llama Las culturas del agua en Canarias, el agua en Santa Úrsula. Bueno, si nos recorremos a lo largo y ancho la geografía de Canarias, encontraremos numerosa toponimia, numerosos lugares relacionados con el agua. Aquí, por ejemplo, podemos ver Barranquillo Andrés, Barranco, Barranquillo, dan noticia o dan referencia de un cauce por el que discurre el agua cuando se producen las precipitaciones. También tenemos la presa de las Niñas y también tenemos la presa de Soria, ¿no? Aquí pues hay una serie de símbolos que los que nos vienen a decir es que hay agua y como todos ustedes saben, el agua es el elemento fundamental que hace posible la vida. Para hablar del agua, evidentemente tenemos que hablar del ciclo del agua. Y bueno, en primer lugar, el sol calienta la superficie del mar, se produce la evaporación, se generan nubes, se condensan las nubes, esas nubes producen esas precipitaciones tanto en el interior del mar como en la superficie de la Tierra, y cuando se producen esas precipitaciones en la superficie de la Tierra, una parte por escorrentía va camino del mar otra vez, a veces pues queda represada o acumulada en embalses, en presas, en balsas. Otra parte se infiltra, y aquí es una parte importante para, sobre todo para Tenerife, porque saben ustedes que aprovechamos bastante agua subterránea acumulada en acuíferos. Bueno, pues esa infiltración nos permite aprovechar esos acuíferos y al final toda el agua, tanto la de la escorrentía superficial como la que circula bajo la superficie de la Tierra, tienden a irse al mar otra vez por gravedad, con lo cual comienza de nuevo el ciclo del agua. Y saben ustedes que se llama ciclo precisamente porque la cantidad de agua que hay en el planeta Tierra siempre permanece constante. Es decir, siempre hay la misma agua, no se puede fabricar agua, lo que sí se puede es mejorar las condiciones del agua disponible para que el ser humano las pueda consumir. Por eso es tan importante respetar y preservar la calidad del agua, no dañarla, no contaminarla, porque tenemos una cantidad de agua dulce muy escasa para disposición del ser humano. Hay una serie de factores que afectan a la cantidad de precipitaciones que recibimos en Canarias. Uno de ellos es la situación geográfica de las Islas Canarias. Fíjense ustedes que estamos muy cerca de África y muy cerca del mayor desierto del mundo, que es el desierto del Sáhara. Pero afortunadamente tenemos un par de factores que atemperan esa aridez, esa sequedad que podría acompañar a los grandes desiertos. El primero de ellos es el anticiclón de las Azores. Aquí tenemos Madeira, un poco más al norte está las Azores, y ahí se forma un anticiclón que lo que hace es empujar hacia Canarias unos vientos del noreste, que son los vientos alisios. Los vientos alisios vienen cargados de humedad, van captando esa humedad de la superficie oceánica y cuando llegan a los edificios insulares, como son edificios bastante altos todos, excepto en Fuerteventura y Lanzarote, esas masas de nubes chocan contra esos altos edificios insulares, se quedan ahí atrapadas y generan lo que llamamos lluvia horizontal, con lo que da lugar a unas precipitaciones que en algunos casos son bastante respetables. Eso permite de alguna manera atemperar. Hay otro factor que es la calima que trae esos vientos del norte de África, de la cual hablaremos a continuación. Esa calima lo que trae son vientos secos del sureste y bueno, influye de una determinada manera que después veremos en el clima de Canarias. Y después tenemos la temperatura del agua del mar. Mucha gente que viene a Canarias cree que cuando va a llegar aquí se va a encontrar el agua a la misma temperatura del Mediterráneo y saben ustedes que no es así. Y es porque la corriente del Golfo de México, viene cálida y sube a latitudes muy hacia el norte, muy septentrionales, y al bajar
lo que hace es bajar fría, baja muy fría porque se ha enfriado en estas latitudes del norte y lo positivo que tenemos para Canarias es que esto contribuye a temperar esa sequedad, esa aridez de la cercanía al desierto del Sáhara. Saben ustedes que el agua está más fría en la provincia oriental que en la occidental. Hay una serie de factores también que influyen en el aprovechamiento del agua, que son los tipos de suelo, la edad, en concreto los tipos de suelo, las características de la edad y la permeabilidad que van a influir en cuanto sobre todo la infiltración, la capacidad que tiene el suelo de permitir que se infiltre el agua. Aquí vemos lo que hablábamos de la calima, este es un día de harmatán o viento del desierto, y esos vientos del norte de África lo que hacen es traernos partículas de polvo en suspensión, no arena. La arena no es lo suficientemente fina, es muy pesada y por tanto no es capaz de elevarse en capas altas de la atmósfera. Y nos llega este polvo que también viene cargado de a veces cuestiones indeseadas como bacterias, virus e incluso metales pesados de las factorías del norte de África, pero a su vez tiene la buena cuestión de que fertiliza nuestro suelo. Esos días son días muy cálidos y normalmente carentes de precipitaciones, cálidos en las horas de mediodía, y bueno, es uno de los factores que influye en el clima de Canarias. En cuanto a la edad, permeabilidad, el otro día en la ponencia que impartí con respecto a la arqueología y la geología, hablamos de la edad de las islas y vimos que las islas tienen diferentes edades máximas si vamos de este a oeste. Vemos que las más antiguas eran Fuerteventura y Lanzarote entre 20 y 25 millones de años, luego Gran Canaria entre 14 y 15, Tenerife 11 y 12, La Gomera entre 9 y 10, La Palma en torno a 2 millones y el Hierro en torno a 1 millón de años. Esto tiene una gran influencia en cuanto a los tipos de suelos y también tenemos que decir que aquí estamos hablando de edades máximas, pero dentro de las propias islas hay diferentes edades también. Les pongo el ejemplo de Gran Canaria, donde esto es muy claro, donde este fenómeno se ve muy claramente. La parte que marca el eje noreste-sureste, la parte hacia el norte, se llama Neocanaria. Ha habido actividad volcánica reciente y por lo tanto es más porosa. El material volcánico, esa lava, es mucho más porosa y permite una mayor permeabilidad frente a la parte, digamos, orientada hacia el sur, que es la Paleocanaria, que es mucho más antigua y donde lo que se produce son las infiltraciones solo en los cauces de los barrancos. Es un suelo mucho más compacto, mucho más duro y no permite esa infiltración. Bueno, les pido que nos pongamos el tamarco, cojamos un zurrón y nos vayamos a la época aborigen, ¿no? Y me gustaría que fuéramos a la época aborigen porque vamos a empezar a hablar del agua desde que esos habitantes prehispánicos estaban viviendo en estas islas, ¿no? Hemos visto el otro día que tenían rebaños de cabras, de ovejas y de cerdos, fundamentalmente de cabras, que vimos que eran los animales más resistentes. Viven en cuevas junto a sitios donde hay agua, buscan siempre lugares donde hay agua, porque como hemos dicho, sin agua no hay vida. Recogen agua de las fuentes, manantiales y barrancos y a veces aprovechan suelos impermeables para recoger el agua. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. En cuanto a que recogen agua de las fuentes, manantiales y barrancos, aquí vemos una pequeña surgencia, un pequeño naciente, y aquí vemos un material rojizo, que ahora vamos a ver en más detalle, y aquí vemos un material basáltico, basalto y almagre en este caso. Ahora lo vamos a ver en más detalle, ¿no? Aquí vemos ese almagre otra vez y vemos este material lábico que si es basáltico puede salir del cráter del volcán en torno a 1200 grados. Se ha ido generando, antes de que discurriera la colada, se fue generando un suelo vegetal, por acumulación de restos de plantas, de animales, etcétera, se va acumulando este suelo vegetal. Fíjense la potencia que tiene, lo estoy señalando. Y este almagre, que se llama, lo que ocurre es que al discurrir la lava por encima muy caliente, lo rubefacta, lo cose, ¿eh?
como si fuera una vasija, como si cogiéramos una vasija de barro y la metiéramos en un horno, ¿vale? Bueno, pues en este caso, esta lava ha recocido este almagre. ¿Qué es lo que ha hecho con este suelo? Pues lo ha impermeabilizado. Lo ha convertido en un suelo absolutamente impermeable. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el agua cae desde el cielo, cae desde arriba, desde las nubes, va progresando por todas estas grietas y poros que hay aquí, y cuando llega a esta capa impermeable del almagre, no puede continuar su camino hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente por gravedad sale y se genera este naciente. Vean además algo que les comenté también el otro día cuando hablábamos de la geología de Santa Úrsula, cómo es un lugar donde se acumulan las plantas, donde podemos ver numerosas plantas creciendo, ¿no? También aprovechaban los habitantes prehispánicos de Tenerife las fértiles vegas y terrazas de los barrancos cuando se inundaban. Aquí vemos, en este caso, el barranco de las Angustias, en La Palma, y vemos cómo, bueno, pues se produce una crecida y esta agua no solo transcurre por el cauce normal, sino que como viene más agua, inunda esas vegas y terrazas, lo cual es aprovechado por los habitantes para el cultivo. Aquí tenemos un barranco del sur de Gran Canaria y aquí vemos cómo se utilizan esas terrazas o vegas para cultivar. Este sería el cauce, pero como les he dicho, cuando viene mucha agua crece, recrece, y fíjense ustedes cómo en este caso pues se cultiva en esos márgenes. Este es el esquema típico de un cauce, ya puede ser de un río, de un barranco. Por aquí discurre el cauce en época normal, va un determinado número de agua, pero cuando llueve, rebosa hacia la llanura de inundación, ahí se acumulan sedimentos fluviales o aluviales y en los laterales lo que hay son los escarpes de las paredes. Este es el esquema típico, esquema que se reproduce en en todos los cauces. Aquí tenemos el barranco de Alojera en La Gomera y volvemos a ver lo mismo, el cauce principal que podría ser este, aquí vemos ya los escarpes laterales y este sería el cauce principal, y ven ustedes cómo se utilizan esas fértiles vegas o terrazas para cultivar. En Gran Canaria y en Tenerife se utilizaba ya desde la época aborigen una red de acequias para sementeras o zonas de cultivo. Yo les comenté el otro día cómo en las datas de Tenerife ya se hacía alusión a la acequia Guanche, por ejemplo. En una de las datas se decía en la antigua acequia Guanche, es decir, ya se ve que tenían esas acequias hechas fundamentalmente con barro, con una amalgama de barro, no eran, por supuesto, de cemento o hormigón como esta, y tampoco los cultivos eran como los que les muestro, es simplemente para que se hagan una idea. En Gran Canaria el desarrollo de la época de la sociedad aborigen se supone que era tan grande que esa agricultura estaba más desarrollada y llegaban incluso a acumular grandes cantidades de grano, como por ejemplo en este cenobio de Valerón, donde cada uno de los cubículos que ustedes ven en las imágenes, cada uno de estos cubículos se cerraba pues con una especie de puerta, y cada uno de estos agujeros pertenecían a algún clan familiar, a un determinado clan familiar, y eran silos, eran depósitos de grano. Se podía proteger con relativa facilidad, está en alto, y aquí se depositaba el grano, lo cual demuestra, por la amplitud del yacimiento, que se producía bastante, ¿no? Había una producción bastante elevada. Otro de los elementos que se utilizaba para acumular agua es este albercón. El albercón es un depósito artificial de agua de grandes dimensiones. Los primeros eran de mazapé o barrial. Es el mazapé o barrial, como veremos ahora, pues un barro impermeable. Y las personas pues empezaban a hacerlo desde el fondo, iban apelmazando ese barro, iban construyendo las paredes y hacían este depósito, lo que les permitía captar el agua de lluvia. Fíjense lo que dice la Academia Canaria de la Lengua con respecto a lo que es el mazapé: tierra arcillosa con coloraciones diversas según las zonas y muy poco permeable que forma un barro pastoso. Se usa en alfarería,
Este es el ídolo de Tara. Saben ustedes que el ídolo de Tara está en el Museo Canario y ven ustedes que está hecho de ese mazapé, de esa barro, que además en algunas ocasiones para impermeabilizarlo todavía más, lo metían en hornos para calentar y se convertía en un elemento totalmente impermeabilizado. También llaman mazapé a sitio lleno de este tipo de tierra. Miren ustedes cómo está esta tierra que no permite la infiltración del agua, se forman grandes charcos. La lluvia convirtió el mazapés en un barrizal. Fíjense ustedes que hay un lugar en la parte superior de San Juan de la Rambla que se llama el Mirador de Mazapé y es un topónimo pues, que se da también en las islas y que tiene que ver con ese material. Otras formas de aprovechamiento de agua, los eres, erques o achacáis. En la cultura aborigen, los eres o chupaderos sirven para aprovechar el agua de lluvia que queda en los fondos arenosos de los barrancos. Fíjense que eres o erques, bueno, son toponimias antiguas y también tenemos achacay. Y bueno, lo que básicamente se hacía es practicar un hoyo en la arena hasta alcanzar el agua retenida por un fondo de piedra impermeable. Es decir, tenemos la piedra que es más impermeable y tenemos la arena. Aquí vemos la arena. Mucha gente cree que la arena se genera en las playas por el efecto del mar, pero los barrancos, cuando van lavando esos callados, esas rocas, van generando mucha arena que a su vez recarga la arena de las playas. Las playas que están al fondo de la desembocadura están en la desembocadura de los barrancos. Pues esa arena que viene de los barrancos los alimenta y esa arena también es utilizada o era utilizada en la época aborigen. ¿Por qué? Porque los prehispánicos cubrían estos charcos de agua con arena para evitar la evapotranspiración. Si estamos, por ejemplo, en un barranco de sur y dejamos este charco sin ninguna cobertura, lo que se va a producir es que relativamente pronto se va a evaporar esta agua. Lo que hacían ya los aborígenes era cubrirla con arena y cuando la necesitaban otra vez, sacaban la arena y debajo encontraban el agua. ¿Por qué? Porque el agua se mete muy fácilmente por todos los agujeros, por todos los intersticios que se generan entre grano y grano. Esto era conocido ya, como digo, por los prehispánicos, fue utilizado también en época posterior por los pastores e incluso en el sur de Tenerife se habla del agua de arena como uno de los grandes placeres de la vida, en este caso dicho por un pastor del sur de Tenerife. Fíjense ustedes la importancia de los nombres de los lugares relacionados con este topónimo. Por ejemplo, con este elemento, con este ere. Por ejemplo, Barranco de Erques en Guía de Isora en Tenerife, Erece y Merece en El Hierro. El agua es un elemento fundamental para la vida de los aborígenes, pero también lo va a ser para los conquistadores cuando ya vienen a Canarias y cuando se inicia la conquista en el siglo XVI, lo que nos dicen las crónicas es que existían abundantes manantiales y cursos de agua en la mayor parte de las islas, incluso Lanzarote y Fuerteventura. En Fuerteventura, por ejemplo, no tan abundantes, pero siguen existiendo cursos de agua permanentes todo el año, algo que sorprende a la gente, dada la aridez que tiene la isla, pero siguen existiendo cursos de agua permanente. Era tan importante el agua en época aborigen que la presencia o ausencia de agua condicionaba cuántas semillas se guardaba para la cosecha siguiente. Además, influía en el número de cabras que se mantenían vivas, es decir, según la cantidad de agua, guardábamos más o menos semillas para el año siguiente o se mantenían más o menos cabras vivas. Estamos hablando de la época prehispánica. Hay incluso quien habla de la práctica de infanticidios en época pues de gran crisis, pues fundamentalmente relacionada con las sequías o con los ciclos secos en esta época prehispánica. El agua tiene que ver de forma fundamental para los habitantes prehispánicos de Canarias con lo sagrado. Los aborígenes creían que en las fuentes y lugares de agua vivía el alma de los muertos, que otorgaba al agua su capacidad para que naciera nuevo ganado y personas, por los que esos lugares de agua, esas fuentes, eran adoradas
por los habitantes prehispánicos. El agua era común de todos, pero su uso lo controlaban los nobles y sacerdotes. Al ser un bien estratégico, las capas más pudientes de la sociedad eran quienes controlaban su uso. Cuando había falta de agua o las cabras no parían, le pedían a un dios levantando las manos al cielo. Fíjense ustedes aquí este sacerdote cómo levanta las manos al cielo, y le hacían sacrificios en las montañas, derramando leche de cabra con vasos hechos de cerámica, con esos gánicos. Hacían balar a los animales y también balaban ellos. Si no llovía, les daban muy poco de comer. Provocaban ese balido y no se sabe realmente por qué. Hay quien dice que es porque se lo identificaban con la vibración, con el sonido que provocaban, y que ese sonido era capaz de provocar esa lluvia. Hay quien dice que esas cabras, cuando llueve, inmediatamente se ponen a balar, y entonces es una manera de identificar el balido con el agua. No está claro por qué lo hacían, pero sí sabemos que provocaban esos balidos creyendo que de manera mágica se podía producir esa lluvia. Hay que tener en cuenta que para estas sociedades la magia era una parte fundamental de su existencia. Los lugares del agua eran en muchas ocasiones sagrados y eran prácticos. Podemos hablar de los almogarenes, como este que tenemos aquí a la derecha, es el almogarén del Roque de Ventaiga, y es un conjunto complejo de cazoletas, como esta que les estoy señalando, conectadas por canalillos, que son estos que les estoy señalando, que forman laberintos. Fíjense ustedes que aquí llegan a formar laberintos porque hay un montón de canalillos, hay como una red de canalillos. Están vinculados a ceremonias para pedir que lloviera y que las cabras se quedaran embarazadas. Y según parece se vertía leche y miel. Los canales y cazoletas son también sistemas de captación de agua y suelen estar asociados a manantiales o pequeñas fuentes. Fíjense ustedes, y ahora les explicaré cómo funciona esto. Aquí llueve, en este pie, en esta bota mía, se produce aquí la precipitación. Esto es un lugar alto, esto cae, se mete el agua en este canalillo, llena esta pequeña zanja. Cuando la zanja se desborda, se llena este canalillo a su vez, que va a dar al depósito principal y aquí se produce pues ese almacenamiento de agua. Aquí hay un pequeño aprovechamiento de agua también al inicio de esta pequeña escarpe que ahora veremos, ¿no? Incluso existen redes de cazoletas y canales que desaguan en un depósito, lo vemos aquí, y también pueden haber sido usados como lugares para que los animales y las personas beban. Solían construirse en lugares altos, vamos a ver este caso, miren el Roque de Ventaiga aquí, miren ustedes el Roque Nublo, este es un lugar evidentemente alto, miren ustedes las enormes dimensiones que tiene este depósito y fíjense ustedes lo que les señalaba, donde está la persona, aquí llueve, cae por gravedad, llena esta primera zanja y por este canalillo llega hasta este depósito, ¿no? Es el almogarén de el Roque de Ventaiga, que tiene un gran valor arqueológico y nos habla de cómo se relacionaba lo sagrado con lo práctico en la sociedad aborigen en cuanto al aprovechamiento del agua. Vean ustedes las dimensiones que tiene esa poseta, este depósito de agua, que son bastante considerables, ¿no? También se han relacionado grabados rupestres con ceremonias religiosas para asegurar la llegada de lluvias en tiempo y proporción adecuados para las necesidades del grupo y el ganado. Fíjense ustedes que no solo se intentaba que lloviera, sino que lloviera lo suficiente para que hubiera para todos. Primero, además, se ha relacionado estos grabados con una supuesta diosa de las fuentes y las aguas, y más tarde se ha relacionado con el agua y el sol, y bueno, hay múltiples interpretaciones también. Las espirales, meandros y laberintos pueden ser representaciones de charcos con ondas. Son especialmente significativos los yacimientos de la zarza y la zarcita, Belmaco y Buracas en La Palma, este es el de la zarza, y fíjense ustedes cómo les voy a señalar con el cursor cómo va los meandros del barranco, de un presunto barranco, van recorriendo todo este lienzo de roca y se asemeja al recorrido de un barranco. O este, que parecen las ondas de un charco, cuando nosotros lanzamos una roca a un charco,
pues parece que se forman esas ondas y esto parece que es lo que se quiere representar aquí. O aquí debajo, ¿no? Estos son también dos lugares de ese yacimiento de la zarza en la isla de La Palma. Hay otras fuentes de obtención y almacenamiento de agua. En un lugar donde las lluvias son tan irregulares, hay que buscar agua de cualquier sitio. Fíjense que en época aborigen se utilizan charcos, minaderos, manaderos, maretas, lagunas, pozas, goteos en cuevas y tubos volcánicos. El minadero, por ejemplo, que es una palabra muy curiosa, es especie de fuente generalmente en una pared rocosa donde aflora el agua goteando. Minadero lleva, por ejemplo, una galería de La Palma y lleva el nombre de Minadero. Tenemos también la mareta, que es una hondonada grande hecha en el terreno para recoger el agua de lluvia, que se suele relacionar con zonas de cultivo. Miren ustedes, por ejemplo, esta mareta hecha en Lanzarote, donde han utilizado ese material también impermeable y se acumula el agua de la lluvia y se puede aprovechar. También utilizaban tanques de madera de tea, odres hechos de pieles de cabra y rudimentarios cubos, como los tamarcos o tamargos en el hierro. Utilizaban prácticamente todo lo que tenían a su alcance. También construían dornajos. Los dornajos son troncos de árboles tallados para retener el agua. Vemos que tenemos el tronco, se le ha practicado una incisión en uno de los laterales para que la zona central sea hueca y nos permita acumular el agua de lluvia, y aquí fundamentalmente abrevaban los animales, ¿vale? También es archiconocido el ejemplo de la captación de la niebla por árboles con un sistema de canales que llevan el agua hasta un depósito, como es el árbol garoé, representado en este grabado. El alisio, el viento alisio, esa lluvia horizontal, ese mar de nubes, chocaría contra este espécimen de til, es un árbol de la laurisilva, y bueno, cuando se generaba o se acumulaba suficiente agua por gravedad, iban cayendo estas gotitas a la poza, vemos aquí el borde de la poza, y los bimbapes con sus recipientes recogían el agua. Vemos otra representación del Garoé y vemos aquí ese borde de la poza, y lo que nos ha llegado por las crónicas es que en 1403, cuando Agarfa reveló a los normandos, que fueron los conquistadores del hierro, la existencia del Caroé, fue asesinada por sus propios conciudadanos, por sus propios compatriotas, porque quien controlaba el agua se supone que controlaba la isla. Entonces le costó la vida haberle revelado a los normandos la existencia del Garoé y su localización. Hay otros lugares y objetos asociados al agua. Hemos hablado de esos lugares donde se hacían esos ritos, esos bailaderos. Realmente el topónimo que nos ha llegado es bailadero en Gran Canaria y Tenerife, pero sabemos que realmente eran baladeros, lugares donde las personas y los animales se concentraban para balar y hacer esas rogativas por la lluvia. También tenemos litófonos. Aquí vemos un elemento de roca que litófono viene de litos, palabra griega que significa roca, y fono, que significa en griego sonido. Entonces, el litófono, que solía estar hecho de fonolita, que significa exactamente lo mismo, fono, sonido, lito, piedra, la piedra que suena. Los guanches, por ejemplo, en este caso, con instrumentos hechos de roca también, hacían sonar esta pieza que se llamaba campana, o ha llegado a llamarse posteriormente campana, y se supone que parte de ese ritual de generar esa música con rocas se hacía para pedir la lluvia también, ¿vale? Aquí tenemos un litófono. Y otro elemento que también se cree que pudo estar relacionado con estos ritos para pedir la lluvia o para derramar determinados líquidos son estas queseras. Esta es la quesera de Bravo, descubierta por Telesforo Bravo en los años 50 en el Malpaís de la Corona, en Lanzarote. Solo quedan la de Bravo y la de Sonsamas, y vemos estos surcos hechos por los majos, por los antiguos habitantes de Lanzarote, y que se supone que, como digo, también estaban relacionados con el agua. Hay otras costumbres asociadas al agua, como el rito del baño de las cabras,
Lo que nos ha llegado por las crónicas es que normalmente se les echaba agua dulce o se las sumergía en un charco o tanque con el fin de que se purificaran y quedaran preñadas las hembras. Esto tenemos referencias de que se practicaba en Gomera, Tenerife y El Hierro. En la imagen podemos ver a este chico metiendo a la cabra en el muelle pesquero del Puerto de la Cruz, tradición que se continúa realizando con la festividad de San Juan. También sabemos que se realizaban ceremonias adecuadas en el agua porque se supone que concedían la fertilidad a las mujeres. Hay dos topónimos en La Gomera que nos vienen a hablar de esta costumbre, el charco de las mozas o el charco de las mujeres. Y por último, bueno, pues se practicaba el embarbascado, que eran los charcos de fondo de barranco o los de la costa, se soltaba ese látex de Tabaiba y Cardón, y eso adormecía, narcotizaba a los peces y esos peces pues eran fácilmente atrapados por los guanches para luego ser ingeridos, ¿no? La preocupación por el agua es inmediata para los nuevos pobladores, para los conquistadores del archipiélago, y la primera obra pública relacionada con el agua, bueno, realmente la primera obra pública que se construye en Canarias es el trasvase de agua desde la mina de Tejeda hasta el Real de Las Palmas. La mina de Tejeda, fíjense que está a 1503 metros sobre el nivel del mar, en un lugar que se llama Los Ancones, y entre 1510 y 1526 se hace esa enorme obra para trasvasar el agua durante nada menos que 44 kilómetros de longitud que tiene la acequia. Sigue existiendo ese trasvase en algunos tramos y su trabajo, como digo, fue, o lo que se tuvo que hacer para desarrollarlo, fue un trabajo ingente, con muchísima mano de obra incluso con incluso con la utilización de pólvora. Eh, Fíjense que era muy importante llevar el agua al Real de Las Palmas y por eso pues hizo esta ingente obra. Tenemos que decir que no es o es uno de los escasos ejemplos del aporte de dinero público en las cuestiones hidráulicas en Canarias, porque como veremos después, quien fundamentalmente desarrolla las obras durante mucho tiempo es la iniciativa privada. Al producirse el reparto, y ya nos vamos a Santa Úrsula en concreto, al caso de Santa Úrsula, se produce el reparto a los conquistadores a través de las datas en Tenerife y la tierra y el agua se entregan de manera indivisible. Por la importancia del agua en el río de la Orotava y en el Ralejo y la Orotava son lugares de mucha más agua, es allí donde el conquistador, Alonso Fernández de Lugo, se reserva sus tierras y las de sus familiares. Sin embargo, en Santa Úrsula entrega las tierras, como vimos el otro día, a personas de menor relevancia dentro de su séquito, pero tenemos referencias muy importantes que atestiguan que agua y tierra eran indivisibles. Por ejemplo, la entrega en 1501 a los aborígenes de Gran Canaria, Pedro Delgado y Juan Dana, que habían luchado con él en la conquista de Tenerife, de un manantial que resuma de una peña que es en Taoro, es decir, es ya en la ladera de la Resbala, en el Taoro, arriba del Auchón del Rey Grande, es decir, de la cueva de Bencomo. Y fíjense ustedes que además de ese manantial se les entregan 7 fanegas de sembradura junto con ese naciente. También hay referencias a una data de 1503 a Francisco Galván, Pablo Martín y Cristóbal Delgado, donde se habla de una fuente con la tierra que podades con ella aprovechar para viñas, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir hacia las etapas históricas. Vamos a dividir en general las etapas históricas hasta nuestros días y vamos a hablar en primer lugar de la colonización. La colonización es una etapa que vamos a situar entre principios del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX. Aquí se practica una agricultura de secano, fundamentalmente con cereal. Hay un inicio incipiente de una agricultura intensiva y de exportación, aunque rápidamente se desarrolla, porque como dije el otro día, hay un importante monocultivo que es la caña de azúcar.
Y bueno, esa caña de azúcar que llamaban el azúcar el oro blanco, se exporta a muchos lugares de Europa y da una gran pujanza económica a los propietarios de los ingenios azucareros. Y posteriormente cuando entra en crisis, porque en América se empieza a cultivar mucho más azúcar, hay más agua y se cultiva más barato, pues entra en crisis y ya se empieza a cultivar vid. Hay un aumento de los asentamientos urbanos en torno a sequías y cursos de agua. Empieza a haber algunas obras para llevar el abastecimiento a algunas poblaciones y hay, lo que es importante, usos hidráulicos de tipo industrial, como son los ingenios azucareros, que siempre llevan aparejado un molino cuya rueda es movida por cauces de agua, se aprovecha la gravedad, se construyen esos molinos en pendiente y al llegar el agua a esa rueda de molino, a través de un sistema bastante complejo del que no voy a hablar ahora, se mueve esa piedra de molino. También se utiliza agua para mover sierras, para poder cortar los árboles del monte. Hay una enorme demanda de madera, como ya veremos posteriormente, y hay unas sierras movidas por esos cauces de agua naturales, y esos cauces de agua por gravedad mueven esas sierras también. También hay batanes, que son unos elementos que sirven para apelmazar, para fabricar las fibras vegetales para hacer la ropa, la seda y demás. Esos batanes que lo que hacen es apelmazar ese tejido hasta que está listo y denso, también se mueven por agua. Hay un gran desarrollo portuario. Saben ustedes que los barcos necesitan mucha madera para sus listones, para hacer el casco, los mástiles. También necesitan la resina de los pinos para la pez, para calafatear y para impermeabilizar esos cascos y no se producen fugas de agua. Hay transporte y almacenamiento desde nacientes y barrancos a áreas de consumo en las costas de las islas y se empieza a generar una gran transformación. Hay una apertura de caminos a partir de los antiguos caminos aborígenes, que ya tenían una cierta red de caminos, y hay una creación de terrenos aptos para cultivar con nuevas formas de regadío. De esta época es, por ejemplo, el primer ingenio de Canarias, es un ingenio muy antiguo, que data de principios del siglo XVI, a muy pocos años de que finalizara la conquista de Gran Canaria, y se construyó en las Candelarias, perdón, a finales del siglo XV, data de finales del siglo XV, y se construyó en las Candelarias en Agaete, y es tanto el dinero que genera el azúcar que se generó en este ingenio, que con parte de ese dinero se financió la conquista de Tenerife. Todo lo que supuso la empresa militar, de pagar a la soldadesca, armar los barcos, etc. Con este azúcar se pagó esa empresa. Bueno, ¿qué pasa en Santa Úrsula en concreto tras la conquista? Pues desde el primer momento se aprovechan para uso doméstico las aguas procedentes de los nacientes de Chimaque, Ravelo, Gonzalo Báez y otras pretendidas por los propietarios más pudientes para regar sus tierras. Ya desde el principio se producen pleitos, es un recurso escaso y hay muchos potenciales demandantes, lo cual da lugar a pleitos. Hay una ausencia de gobierno local, no hay consejo, no hay ayuntamiento, lo cual privaba a los vecinos del disfrute total de fuentes naturales y escorrentías de agua. Al no haber un poder local no se les protege sus intereses. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos el caso de la familia de Nava, en este caso Tomás de Nava y Grimón, que intenta sacar el agua de las fuentes de Garavito, Barranco Hondo y las llamadas de Gonzalo Báez, y conducirlas perpetuamente a a la finca de Malpaís, perdón, a la finca, está mal escrito, a cambio de dejar un lavadero que tenían los vecinos libre y desembarazado, es decir, libre de carga. Los vecinos no están de acuerdo en que Tomás de Nava se apropie de esta agua bueno, fíjense ustedes que el Cabildo de la Laguna no le interesa nada lo que piensan los vecinos y le concede, autoriza ese derecho de aguas para que Tomás de Nava pueda regar su finca del Malpaís.
Nava pretende justificar diciendo que ninguno de los vecinos de Santa Úrsula había podido aprovechar esas aguas por los pocos dineros, por los pocos recursos que tenían y el elevado costo de la canalización, y la licencia se frena por una disposición real de 14 de febrero de 1461. Como ocurre ya desde la época de Alonso Fernández de Lugo, muchas veces tiene que intervenir la corona para evitar los desmanes de los conquistadores, y en este caso eh, tiene que intervenir, esta fecha es evidentemente incorrecta, la conquista de Tenerife es posterior, creo que estamos hablando de 1651, y antes de la definitiva concesión se debe escuchar, dice esta disposición real, a los circunvecinos, es decir, a los vecinos de esos lugares donde se quiera aprovechar esa agua, celebrando consejo abierto donde los vecinos de las villas y lugares interesados deben emitir su voto para decidir precisamente el destino de esa agua. Aunque parcialmente Nava logra conducir el agua a través de una mala acequia construida en terreno natural hasta su hacienda ante el desagrado de la gente. Es decir, a pesar de lo que diga la disposición real, al final el señor de Nava se sale con la suya y consigue llevar esa agua a su hacienda del Malpaís. Aquí tenemos la hacienda de San Clemente que pertenecía a los Nava. Bueno, después tenemos la cultura industrial, que es la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Aquí hay un aumento de las necesidades de agua y a la vez disminución del agua disponible. Empieza a haber se empiezan a abrir minas de agua, se abren galerías, pozos, presas y represas. La primera referencia que tenemos de apertura de galerías es una que se abre en Los Realejos en torno a 1860, y ya empieza a multiplicarse esta forma de obtener agua subterránea por todo el norte de Tenerife y posteriormente ya al sur y a la isla de La Palma. Se empiezan a desarrollar con estas aguas alumbradas cultivos de exportación, regadíos, el agua se lleva a las casas, y algo paradigmático que nos debería hacer sentir orgullosos es cómo ya desde 1893 se producen electricidad a través de un salto hidroeléctrico en la isla de La Palma. La electricidad llega a La Palma en 1893 a través del Barranco del Agua. Esta sociedad, el Electrón, consigue con un salto de agua que hay aquí detrás mover una turbina, y esa turbina genera electricidad. Al año siguiente, en 1894, ocurre lo mismo en La Orotava, o sea que son lugares pioneros en todo el mundo a la hora de producir electricidad. De hecho, se habla de Santa Cruz de la Palma como el sexto núcleo del mundo donde se produce electricidad a partir de este salto hidroeléctrico. Y la verdad es que es algo que nos debe hacer reflexionar con respecto a la posibilidad de obtener energías renovables, ¿no? Si en 1893 ya se conseguía generar electricidad, ¿por qué ahora no? También se intenta hacer un transporte del agua al lugar donde fuera necesaria. Y bueno, vamos a ver cómo en Santa Úrsula vemos cómo está la situación en esta época, a mediados del siglo XIX. Tenemos que hay 8 nacientes, 22 fuentes, 21 cisternas o aljibes y 50 pozos. Esta es la producción en pipas. Pipa es una medida tradicional en Tenerife. Una pipa son 480 litros. Hay otras medidas de pipa también diferentes en Gran Canaria, pero el estándar en Tenerife son 480 litros. Y fíjense lo que se producía en esta época en Santa Úrsula: 137 de nacientes, 10 de fuentes, 2100 de cisternas y 1000 de pozos. Y aquí vemos el dominio público-privado. Las nacientes y las fuentes son públicas y sin embargo las cisternas y los pozos son privados. En abril de 1881 todavía numerosos moradores de Santa Úrsula se veían obligados a recorrer varias leguas para obtener agua en otros municipios,
Los descendientes de Nava todavía pretenden obtener nuevas licencias para el aprovechamiento de fuentes públicas, es decir, no solo se habían hecho con aquellas aguas que les comenté en el siglo XVII, sino que todavía quieren aprovechar fuentes públicas. Y el Consejo Municipal ya hay una autoridad municipal y se opone con firmeza y le manifiesta al gobernador civil que habían sido los causantes de que el pueblo no tuviera las aguas aprovechadas. Fíjense que el Consejo de Santa Úrsula culpa a la familia Nava de que no hayan tenido hasta ese momento las aguas, y posteriormente incluso también vuelve a informar al gobernador civil de la influencia de algunos de los miembros de la familia que prevalecían sobre los intereses de la comunidad. Sin embargo, una vez más, pese a la postura de la corporación, los Nava insistirían en su objetivo de las aguas de los manantiales del Chorrillo, Sauces, Garabato, Dornajo de los Garabatos y Fuente de Gonzalo. En 1860, también los marqueses de la Quinta Roja, que intentan regar sus tierras canalizando el agua de los distintos nacientes, consiguen autorización real para aprovechar la de la Fuente de la Lapa, situada en el Pinito, y la del Lomo de San Blas, pero con la obligación de construir un surtidor para el abastecimiento del pueblo. Fíjense ustedes la presión de los grandes propietarios de tierra para hacerse con las aguas, digamos que deberían servir para abastecer al municipio, que incluso un natural de la Orotava, Fernando Tolosa, intenta conseguir en 1855 la explotación de una fuente en Santa Úrsula, aunque en este caso con resultado negativo. La situación es preocupante en la segunda mitad del siglo XIX, incluso para el abastecimiento de la escuela local, y en 1849 figura un cargo que ilustra esta situación, un cargo en las notas de cargo del Consejo, del Ayuntamiento, donde se dice por 24 reales de vellón en que se ajustó una muchacha que trajera el agua para los niños por hallarse muy distante del pueblo. No tiene agua el colegio y se encarga a una muchacha como la que podemos ver en esta imagen que trajera el agua para los niños y bueno, eran estas aguadoras que se ponían estas rodillitas, esas piezas de tela y con estas pequeñas tinajas, muchas veces de barro, pues iban a buscar el agua, como en este caso al cauce de un barranco, y bueno, a veces no era infrecuente que se les cayeran y bueno, con la correspondiente tragedia, ¿no? Pero esta profesión de aguadora siguió existiendo durante bastante tiempo todavía hasta que se produjo el abastecimiento a las viviendas. El ayuntamiento en esta época carece de medios económicos, consigue con mucha dificultad recuperar el agua considerada pública, instala algunas fuentes y abrevaderos y con ayuda de los vecinos arregla muchas de las canales deterioradas, que ahora veremos que son canales de TEA. En 1845 realiza obras en las fuentes de Chimaque, Los Charcos y Gonzalo Báez, comprometiéndose a la manutención de los trabajadores encargados de ejecutarlas, dada la pobreza de estos. Fíjense ustedes en qué consiste el salario de esos peones que trabajan en la construcción del canal, y esto es muy frecuente, la pobreza que viven los trabajadores del agua en Canarias durante mucho tiempo. El salario consiste en papas, pescado salado, queso y vino. La reposición de los canales, así como la instalación de otras nuevas, para evitar las pérdidas por roturas y demás, era algo frecuente, había que hacerlo con mucha frecuencia. En 1854 el ayuntamiento solicita de la Diputación sufragar a cargo de las cuentas municipales los gastos del corte de canales para el chorro de los charcos. Y en 1855 el gobernador civil le concede autorización para cortar un pino en los montes con destino a un abrevadero. O sea, el aprovechamiento forestal de pinos como estos es importante para construir esas canales hechas de tea y también para construir abrevaderos, dornajos, etc. Los canales de tea, como este que ven hoy aquí, está todavía en pie en el caserío de Las Vegas, en Granadilla, abiertas y expuestas a la evaporación, presentaban dificultades debido a la falta de vigilantes, es decir, no había vigilancia, por lo cual se producían robos nocturnos y además lavandería, acudían mujeres, fundamentalmente mujeres a lavar, cerca de los puntos dedicados al abastecimiento de agua.
El alcalde, ante esta situación, en aquella época Benito Pérez Cruz, reitera la prohibición de que los cerdos pastaran en las proximidades de las fuentes de Gonzalo y de las Mulas. Miren ustedes, esta es una imagen de Las Palmas de Gran Canaria, y miren ustedes cómo aquí hay mezcla de aguadoras con animales, y muchas veces los animales abrevaban o pastaban muy cerca de las fuentes, con lo cual se producían problemas higiénicos. Otra de las cosas que quiere ese regidor municipal es que las mujeres dejaran de utilizarlas para el lavado de sus ropas por estar destinadas al abasto y no a recibir basura. Es decir, quiere que se dejen de utilizar las fuentes para lavar, que no reciban basuras, y anuncia sanciones que no se aplican. Normalmente son sanciones que no se aplican, entre otras cosas, porque en un ámbito rural es difícil capturar a los culpables, pero ya las cosas se ponen más serias y en 1871 otro alcalde, Pedro García Calzadilla, fija multas de 2 pesetas, duplicándolas en caso de reincidencia, mientras que el alcalde accidental, Juan Correa León, dispone en 1873 sancionar con 5 pesetas a toda persona hallada lavando en el recipiente de la fuente denominada el ramo. Sin embargo, ninguno de ellos propone la construcción de nuevos lavaderos públicos, probablemente porque no tienen los presupuestos suficientes el ayuntamiento para sufragarlo. También influían los condicionantes rurales, porque no eran abundantes los abrevaderos para animales, y sí eran abundantes todavía los huertos en las casas. Todavía la gente tenía huertos en las casas, que normalmente eran regados con agua de abasto. Y esto terminaría por obligar al ayuntamiento a nombrar a un vigilante de aguas, a Tomás Baltasar González, en 1869. Se le nombra guarda encargado, en este caso, de impedir el quebranto de las aguas de Chimaque y a penalizar con un escudo de multa y un canal de 4 varas de largo a todo aquel que dañase las conducciones, además de aprender y conducir al corral del concejo el ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda que transitara por estas aguas. Es decir, se le ponía una multa, había que proveer al ayuntamiento de un canal, había que darle un canal, que se tenían que buscar la vida para construirlo, para hacerlo, y el ganado que se aprendiera era llevado al corral del concejo. Bueno, antes del inicio de la apertura de galerías, de forma popular y sin apoyo técnico, la cantidad de agua disponible en Santa Úrsula es escasa e insuficiente por la demanda de nuevas familias y el crecimiento urbano. Y siempre Santa Úrsula ha sido un lugar muy diseminado, por lo que el agua está mal distribuida. Y bueno, antes vimos este gráfico, pero lo volvemos a ver ahora y vemos que en 1860 esta era la situación. Ahora no me detengo más porque lo vimos, a mediados del siglo XIX esta era la situación. La fuente es de La historia de Santa Úrsula, de Manuel Rodríguez Mesa, como muchos de los datos que les estoy aportando hoy. Y miren ustedes que esta era la disponibilidad de agua que había en el municipio. Los canales del agua de Chimaque, que abastecían a la Corujera y que luego llegaron hasta el Calvario, necesitaban mucho mantenimiento. Y por eso en 1873 el gobernador civil, Miguel Villalba Arbaz, que da nombre a una de las calles de Santa Cruz, autoriza el corte de 60 pinos en los montes del municipio, destinados a la construcción de algunos tramos sustitutorios de los deteriorados por la acción del tiempo. El problema es que no se hizo suficientemente rápido, aumentaron las pérdidas, lo que motivó las quejas de los vecinos, que acudían en una especie de manifestación al ayuntamiento todos los días para manifestar su malestar. Y sobre todo decían que sin agua no podían vivir en el pueblo, era imposible debido a la escasez. Para conducir el agua a su verdadero punto, el ayuntamiento solicitó 150 plumas de pino de 6 varas de largo y del adecuado diámetro, así como una partida de esteros es esto, lo que permite sostener en este caso el canal en alto, ¿no?, para sostener las canales aéreas. Ya a finales del siglo XIX, el incremento de la población exige soluciones más efectivas y duraderas. El mal estado de las conducciones a los estanques de la Corujera y Chimaque obliga al ayuntamiento a tratar en septiembre su urgente reparación, pero como parece que no funciona el remedio, a finales de diciembre
el consistorio acuerda adquirir en la laguna 1.550 metros de cañería galvanizada para llevar el agua de la Fuente de los Garabatos al pueblo para su abasto, ¿no? Tubería galvanizada como esta. Posteriormente, con la misma finalidad, decide la construcción de un depósito cerca de la plaza principal, emprendiendo un poco más tarde obras de acondicionamiento en el abrevadero y en el estanque del Tejado. Estas mejoras contribuyen a disminuir los problemas de abastecimiento, pero no los solucionan del todo. Habitantes de algunos núcleos siguen haciendo largos desplazamientos para conseguir el agua. Aquí volvemos a ver a estas aguadoras en esta fuente y se seguían haciendo grandes desplazamientos para conseguir el agua. Nos vamos a ir ahora a la cultura hídrica contemporánea, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Como ustedes saben, se inicia el uso intensivo en el turismo y la agricultura. Hay escasez de recursos hídricos, ya empieza a vivir un número considerable de gente en la isla. Se introduce la desalación en las islas orientales y centrales, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y algo en Tenerife. Hay que decir que Lanzarote es el primer territorio del mundo donde en 1960 se introduce una depuradora de tipo industrial. La primera se había instalado en un barco de guerra o en barcos de guerra de los Estados Unidos y por la insistencia de un ingeniero residente en Lanzarote se coloca la primera desaladora industrial en todo el mundo. Gracias a eso no se produjo el abandono de la isla sometida a frecuentes sequías. También ya empieza la gestión del abastecimiento por los municipios, los ayuntamientos empiezan a gestionar sus aguas, se sitúa el agua donde es necesaria para ser utilizada, abastecimiento, agricultura y usos lúdicos. Aquí tenemos el turismo, tenemos el Hotel Taoro, el primer hotel, digamos, de turismo un poquito más de masas, construido en Tenerife a finales del siglo XIX. Antes había construido el Hotel Santa Catalina, también con la misma filosofía, ya atraer a numerosos viajeros fundamentalmente europeos. Se producen esas canalizaciones, ya se empiezan a utilizar otros elementos como el cemento y el hormigón. Aquí vemos a estas personas visitando esas canalizaciones. Hay datos curiosos, como por ejemplo respecto al cultivo de plátano. La empresa Fyffes se interesa pronto por terrenos en Santa Úrsula, decisión tomada también por otros agricultores que participan en comunidades de agua. Ustedes saben que antes de que haya un agua alumbrada, normalmente los agricultores lo que hacen es poner un dinero en común, dinero que a veces les costaba mucho obtener, a veces incluso lo obtenían de venta de gallinas o de huevos o quitándose la comida de la boca, ponían ese dinero y con ese dinero en común se acometía la búsqueda del agua subterránea. Si daba agua, conseguían oro. Si no daba agua, pues generaba unas pérdidas enormes, ¿no? Pues precisamente en Santa Úrsula la empresa Fyffes quiere establecer plátanos, poner fincas de plátanos. Otros agricultores que participan en esas comunidades de agua creen que también pueden trabajar ese plátano, porque además con las galerías pueden obtener el agua necesaria. Y de hecho Fyffes tiene pleitos al intentar extraer el agua en una finca de Manuel García García en el Ancón, y esos trabajos fueron suspendidos por la alcaldía en 1922. Fyffes estaba trabajando en una finca privada de este señor y la alcaldía suspende esos trabajos. Y además se debió ejecutar obras para la canalización del riego. A principios del siglo XX, el suministro se hacía en muchos casos mediante atarjeas y canales abiertas, todavía a principios del siglo XX. Algunas familias disponían de aljibes y pequeños estanques o depósitos, alimentados desde las antiguas conducciones o a través de las modernas canales de las galerías. Pero la mayor parte de la gente tuvo que seguir acudiendo durante décadas a las fuentes de abastecimiento público. Y esto tenemos que decir que era una constante en toda Canarias. La gente tenía que ir hasta incluso años 60, 70 del siglo XX a las fuentes de abastecimiento público donde tenían que esperar su turno. Aquí vemos que estas personas no están esperando hacerse un selfie, sí se les está haciendo una foto, pero están esperando su turno, muchas de ellas para que esta señora termine de obtener el agua. Y a veces los turnos, pues los tenías a horas de lo más intempestivas, madrugadas o cualquier hora del día, ¿no?
Incluso los días de escasez, sobre todo en verano, a veces superaban a los de abundancia, es decir, no había agua en la fuente y las autoridades pues no hacían demasiado con respecto a esto y por lo tanto lo que se buscaban por parte de la población era alternativas, por ejemplo los charcos de los barrancos, que solían ser aprovechados como lavaderos, lugares donde se abrevaba el ganado y convertidos por su pésima higiene, como dijimos antes, en focos de infección. Ya el uso generalizado de la tubería de hierro supone un avance considerable. Desde antes de los años 20, el agua de los manantiales de Chimaque, Agua Nueva, Lapa, Carcelán y Tilde eran conducidas por una tubería de 2 pulgadas de diámetro desde los nacientes a un poco más abajo de la Corujera, recorriendo una extensión de 4 a 5 kilómetros. En la Corujera quedaban 24 pipas. Recuerden que las pipas tienen 480 litros en 24 horas. Esto da lugar a 11.520 litros, que era lo que le quedaba a la Corujera, lo que con el consumo diario medio actual abastecería a unos 77 habitantes. Con lo que consumimos diariamente los habitantes de Tenerife, solo esas pipas de la Corujera podrían abastecer a unos 77 habitantes. El resto continuaba hasta el Calvario, pero este caudal se solía agotar en verano, creando trastornos a veces y parcialmente solucionados por Tomás Ascanio Méndez, que era un agricultor de la Orotava y que es el propietario de la charca de Ascanio, que cedía agua a los vecinos pues para sus labores domésticas, para sus usos domésticos. Ya en los 50 del siglo XX, el Ayuntamiento, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, desarrolla un proyecto de abastecimiento de agua potable. Es recibido por Domingo Gutiérrez García en el 64, pero ya estaba en marcha desde antes, y consiste en la construcción de una arqueta de captación situada junto a la boquemina de la galería Salto de la Fortuna. Aquí la ven, pertenece a la Comunidad de Aguas Unión Norte, y aquí se creó esa arqueta y mediante tubería que conectaba con esa arqueta, el agua seguía a una segunda separación de caudales de agua. Un ramal era destinado al Farrobillo, Los Llanos, La Vera y Toscas de Ana María y otro a una arqueta levantada en Monroyo que surtía a la Corujera, Tamaide, Cuesta de la Villa, El Cantillo y Plaza de la Iglesia. La evolución urbana, que se produjo posteriormente, demandó instalar nuevos depósitos, así como una red de mayor capacidad y extensión. Y bueno, vamos a detenernos un poco en la búsqueda del agua, que realmente era una gran necesidad. La presencia de agua en la vertiente norte, junto a la relativa escasez en la vertiente sur, motivaron que la población durante mucho tiempo fuera mayor en la vertiente norte que en el sur, algo que parcialmente bueno, pues está empezando a cambiar con el turismo de masas, ¿no? El agua disponible superficialmente, recogida en fuentes y cauces de barrancos, el agua de los aljibes y los depósitos, pudieron ser suficientes para determinada población, escasa población de los primeros tiempos, y para una economía de subsistencia basada sobre todo en el secano, pero el incremento de población y esos cultivos de regadío provocaron que hubiera que ir a buscar agua donde estaba, en el interior de la tierra. Como dije, la primera galería se construye en Tenerife en torno a 1860, en Los Realejos. Es un método que se populariza y es un método popular, sin asistencia técnica. Solo de cuando en cuando, si pasaba algún geólogo famoso por aquí, se le pedía que visitara alguna galería, como es el caso de Charles Lyell, uno de los padres de la geología moderna, que se le invita a visitar esa galería de Los Realejos que les menciono, pero no hay un asesoramiento técnico constante. En las condiciones de trabajo muy duras, vemos a la gente sin el calzado adecuado, con estas lonas, alpargatas, no llevan casco normalmente, no tienen ningún elemento de seguridad, bueno, hay frecuentes accidentes y como veremos las condiciones de trabajo en el interior son bastante complicadas. Bueno, ¿qué son las galerías? Y vamos a hablar de las convencionales, porque después las distinguiremos de otro tipo de galerías. Las galerías son túneles en fondo de saco, es decir, no tienen salida, de una pequeña sección, generalmente entre 1,8 metros de altura las más antiguas y unos 4 metros las más modernas. Hay incluso algunas donde puede entrar un coche, puede circular un coche en su interior.
¿Qué hay que hacer en estas galerías? Pues dejar que tenga una pendiente ascendente hacia el interior de entre un 5 y un 7%. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al acuífero, interceptemos el agua que está en el acuífero, pueda salir por gravedad hacia la bocamina. Y tiene tiene unas longitudes variables, desde decenas de metros hasta más de 6 kilómetros, que tienen las más largas en la actualidad. La más larga es una que está en el municipio de La Matanza de Centejo. Su finalidad es interceptar, como he dicho, los terrenos del acuífero saturados de agua, posibilitando su salida y la conducción del agua por gravedad a través de un canal o tubería hasta la bocamina, desde donde es conducida por bajantes y canales hacia los centros de consumo. Aquí vemos el acuífero que es terreno sólido, ¿vale? Y está totalmente saturado de agua. Nosotros con la construcción de la galería perforamos hasta que interceptamos ese terreno sólido y, ese terreno saturado, y por gravedad dejamos que el agua salga por la bocamina y la canalizamos a los lugares donde sea necesario consumirla. Aquí tenemos también los pozos, de los cuales hablaremos con posterioridad. Vemos que las galerías son horizontales y los pozos son verticales. Aquí tenemos un esquema de Teleforo Bravo, donde vemos una vez más representado el almagre en rojo, cae el agua, se va filtrando, y cuando llega al almagre, como no puede perforar hacia el suelo, no puede seguir hacia el suelo, por gravedad sale originando las fuentes. Las galerías, por su parte, a veces se generan represamientos de agua por la acción de los diques. Esto de color rojo que vemos aquí, estos son volcanes, estos son las chimeneas por las que asciende el magma hacia el volcán, y detrás de esos diques, que suelen ser de material muy duro, se suele represar el agua, se suele acumular el agua. De hecho, hay quien ya imita lo que hacen los diques de manera natural, generando cierres artificiales en las galerías para poder disponer de agua en la época de sequía. Aquí vemos cómo los diques están permitiendo esa acumulación de agua subterránea, y aquí vemos cómo se perfora la galería, y detrás de los diques solemos encontrar o podemos encontrar esas acumulaciones de agua. Aquí vemos a Teleforo Bravo en una galería en Adeje, y aquí vemos un montón de tuberías que van entrando en la galería, no solo salen sino también entran. Ya les iremos explicando en qué consiste. La aparición de Teleforo Bravo en las galerías de las islas, en el mundo del agua subterránea, es muy importante, porque de alguna manera supone la aportación de la ciencia en la búsqueda del agua. Ya empieza a disminuir esa iniciativa espontánea de cada persona intentando buscar agua, o cada comunidad intentando buscar agua de forma espontánea, y con la aparición de los técnicos como Teleforo Bravo, pues él asesora a muchas comunidades y les dice dónde tienen que buscar el agua. Además, les alerta sobre la presencia de gases volcánicos. Es el primero que alerta de la presencia de gases volcánicos que origina accidentes en los trabajadores de galerías, como después veremos. Bueno, en cuanto al número de galerías que hay en Tenerife, Tenerife es una isla absolutamente perforada como un queso gruyère, y vemos que es una isla perforada en horizontal. Vemos que todavía en Tenerife más del 80% del agua consumida es de origen subterráneo. Este gráfico es del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Vemos que en Tenerife hay 1051 galerías que ocupan o alcanzan la longitud de 1672 kilómetros. Hay 541 con agua, de esas 1051, más o menos la mitad. Hay 388 pozos, que son estos circulitos. Les dijimos que eran en vertical, no en horizontal. En total hay 1.431 explotaciones de agua subterránea en Tenerife. Y el total de kilómetros entre galerías y pozos son 1.782. Si nosotros pusiéramos solo las galerías, una detrás de otra, desde Tenerife, y las tiráramos sobre el mar, las dejáramos caer sobre el mar y las uniéramos las unas sobre las otras, llegaríamos hasta Madrid. Esto nos viene a decir el ingente trabajo realizado en su gran mayoría por personas anónimas organizadas a través de comunidades de agricultores que pusieron su pequeño patrimonio
arriesgaron su pequeño patrimonio para conseguir que hoy en día más del 80% del agua consumida en Tenerife es de origen subterráneo. Por eso estas personas, bueno, pues en opinión del que les habla, merecen todos los respetos y merecen todos los homenajes. Estos son los caudales en hectómetros cúbicos que dan al año. Y vean ustedes que más o menos la mitad de las galerías pues siguen o tienen agua. En cuanto a los pozos, aproximadamente menos de la mitad. Y bueno, pues en total son 713 todavía explotaciones que generan agua en Tenerife, ¿no? Estas son las galerías de Santa Úrsula. Aquí vemos algunas pues, que tienen nombres muy curiosos. En general las galerías tienen nombres bastante peculiares. El Risco Atravesado, Salto de la Fortuna, como antes les mencioné. En fin, tienen unos nombres bastante peculiares. Y en el caso concreto de Santa Úrsula, todas estas galerías son 37, para resumirles. Hay 6 galerías nacientes. Estos son los tipos de galerías. Galerías nacientes son galerías que se excavan o se empiezan a excavar donde ya hay un naciente previo, es decir, en una fuente, surgencia de agua como la que vimos antes, donde hay contacto de capas de almagre con basaltos, por ejemplo, y hay un naciente, pues ahí se excava. Hay 6 galerías nacientes en Santa Úrsula. Hay 14 galerías socavón. Socavón es que se empezó a hacer la galería y se abandonó porque no se encontró agua o porque se acabó el dinero o por lo que fuera. Hay 14 galerías socavón en Santa Úrsula. Hay 15 galerías convencionales, que son esas galerías horizontales de las que antes les hablé, con esas características. Y hay 2 galerías pozo que combinan túneles horizontales con pozos verticales. En Santa Úrsula solo permanecen activas 10 galerías. Como ejemplo así anecdótico, me gustaría compartir con ustedes este acuerdo del Ayuntamiento de Santa Úrsula de 1952, donde las aguas que el Ayuntamiento posee en estas galerías, Fuente Nueva, 258 pipas diarias, Benza, 200 pipas diarias, Constanza, 68, Río de la Fuente, 148, Los Lances, 172, La Fortuna, 120, El Nilo, 36, pues todas estas participaciones que tiene el ayuntamiento con esas pipas, son 480 litros, en este caso por 258, por 200, por 68, se faculta al Estado para que utilice esos caudales de las aguas que crea conveniente para el abasto del pueblo. Es decir, por ese acuerdo del 52 se faculta al Estado a de todo este caudal de agua aprovecharlo para dar adecuado abasto al pueblo de Santa Úrsula. Y aquí tenemos una participación de una comunidad de aguas, en este caso comunidad de explotación minera y alumbramiento de agua 11 de junio de la Cuesta, en la laguna, y aquí vemos cómo es una participación de agua. Según el dinero que aportamos en esta comunidad de aguas, tenemos más o menos derecho a obtener determinada cantidad de agua, ¿vale? Eso es otro mundo relacionado con las medidas, con las pipas, las dulas, que son turnos de agua. Eso es un mundo enorme que daría perfectamente para otra charla. En 1971, en Santa Úrsula, la destacada cantidad de agua alumbrada a las galerías permite dedicar al plátano buena parte de sus mejores terrenos. Es decir, ya en una época avanzada del siglo XX, hay mucha agua de galerías y se permite destinar al cultivo del plátano, que como todos ustedes saben, demanda mucha agua y de muy buena calidad. Ahora nos vamos a ir a los pozos, que son perforaciones verticales, en general de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que la profundidad. La perforación, ayudándose de explosivos, alcanza un diámetro entre 2 y 3 metros. Ese es el pozo tradicional canario, permitiendo el descenso de los trabajadores que realizan la excavación. Los trabajadores bajan con unos cables de acero movidos por un winche y el winchista, bueno, pues tiene un código de comunicación con la persona que se sube en esa jaula de acero y bueno, pues esa comunicación, al no haber walkie-talkie ni nada parecido, pues le dice al winchista si tiene que subir, si tiene que bajar, si se tiene que parar. A la izquierda tenemos el pozo abierto, tradicional canario,
como decimos, de entre 2 y 3 metros de diámetro. A la derecha tenemos el pozo sondeo, que no admite esa utilización del winche ni la bajada de la jaula, y sí está completamente cerrado. Este es un pozo pues mucho más seguro y se está utilizando con bastante frecuencia. En Santa Úrsula existen todos estos pozos que vemos aquí. Todos son pozos convencionales, ninguno es un pozo sondeo. Eh, y bueno, en Santa Úrsula hay 7 pozos convencionales, como este de la Caldera del Río, me parece que es de Unión Norte, y de esos 7 solo hay 2 activos. Es paradigmática el ejemplo de Gran Canaria en cuanto a los pozos, porque Gran Canaria es una isla perforada, en este caso no en horizontal como las galerías, sino en vertical por pozos. Hay 2.954 pozos, muchos abandonados. Fíjense que algunos llegan a los 400 metros de profundidad. Fíjense ustedes qué profundidad más enorme. Gran Canaria, en cambio, solo tiene 413 galerías, tiene 106 minas. Las minas se suelen construir bajo los cauces de los barrancos, y las aguas subterráneas en Gran Canaria frente a Tenerife, que suponen el 80%, solo suponen el 33,3% de las aguas que se consumen. Y ahora vamos a ver la diferencia entre la parte de Neo Canaria, que vimos al principio de la charla. Ven que los pozos están totalmente diseminados, porque al ser un suelo absolutamente permeable, permite que el agua se infiltre, frente a la Paleo Canaria, que es toda esta parte donde los pozos se concentran sobre todo, fíjense ustedes, a lo largo de los cauces de los barrancos. Como aquí en los cauces sí que es más impermeable, ahí es donde se construyen algunos pozos, las minas, etcétera. En cuanto a La Palma, para ser un territorio tan pequeño, tiene el número considerable de 189 galerías y 84 pozos. Aquí los hemos señalado. Y bueno, ¿cómo se construyeron las galerías? Pues al principio se perforaban a mano con masas, con estas masas o mandarrias. Luego se introdujeron el martillo hidráulico y los explosivos, lo cual mejoró bastante el trabajo. Hacer un metro de galería cuesta 2.000 euros hoy en día, es muy complejo, y se puede tardar un día en hacer un metro. Hoy en día, con estos precios, sería imposible construir, por ejemplo, una galería de 6.000 metros o de bastante longitud, porque es muy caro hacer una galería y muy costoso. Al principio el escombro se sacaba por los trabajadores en la espalda. Posteriormente se empezaron a utilizar burros o mulos, y finalmente se empezaron a utilizar estas vagonetas movidas por diésel. Esta es una imagen de la galería de Vergara en La Guancha, que es la que más caudal tiene. Y bueno, las galerías son lugares peligrosos. En las galerías hay gases volcánicos, hay dióxido de carbono, hay metano en algunas galerías del sur de Tenerife, hay ausencia de oxígeno, hay derrumbes. Hay gases no volcánicos como el monóxido de carbono generado por la combustión de las locomotoras, temperaturas superiores a 40 grados y una humedad relativa que puede llegar al 100%. Son condiciones a veces penosas, a veces los trabajadores tienen que entrar con la menor ropa posible, se pierden muchos kilos en una jornada de trabajo. En alguna ocasión algún trabajador de galería me llegaba a contar que llegaban a orinar sangre por la deshidratación y por todo el trabajo y el esfuerzo realizado. Bueno, en cuanto a los gases volcánicos, el CO2 es originado naturalmente por el subsuelo. La actividad volcánica residual pues genera ese CO2. Es un gas que al principio no se detectaba porque los trabajadores llevaban carburos. Después veremos un carburo, un carburero que no detectaba el CO2. Sí detectaba la ausencia de oxígeno porque la llama se hacía más pequeña. Por lo tanto, cuando había CO2, a veces los trabajadores se morían y no sabían por qué. Esta es una de las grandes aportaciones de Teleforo Bravo al trabajo en las galerías, lo que le supuso que fuera nombrado miembro de la Academia de Medicina, de la Real Academia de Medicina. El metano en algunas galerías del sur, que es un gas explosivo y a veces ha provocado accidentes, generado por la acumulación de materia orgánica en el subsuelo.
Los derrumbes, que pueden ser muy grandes, ha habido accidentes donde se han producido víctimas mortales por estos derrumbes. Y bueno, como digo, condiciones muy complicadas. Para mejorar estas condiciones o por lo menos evitar riesgos, ahora se utilizan estos detectores de gases que permiten, según los gases que puedan detectar, pues empiezan a pitar cuando señalan la presencia de gases tóxicos o nocivos para el ser humano, o la ausencia de oxígeno también, que se produce de manera natural en las galerías. Se utilizan también autorrescatadores que dan autonomías de hasta 45 minutos en el caso de que se nos acabe el oxígeno o haya un gas irrespirable. Al inicio los trabajadores usaban velas y antorchas, luego carburos con esta doble dimensión de iluminación y detección de, en este caso, ausencia de oxígeno. Y ahora, bueno, pues se utilizan linternas con esos detectores de gases, ¿no? Evidentemente ahora hay unas medidas de seguridad importantes, hay que llevar casco, hay que colocar una serie de carteles tanto en el exterior de la bocamina como en el interior avisando de los riesgos. Se tiene que quedar un encargado de seguridad en el exterior mientras el otro grupo está dentro. Las visitas tienen que ser con un responsable. En fin, hay una serie de medidas que hay que cumplir para evitar accidentes. Esta es una galería que hay en La Matanza y aquí vemos que a veces pues, son bastante bajas y son incómodas. En algunas ocasiones, como les dije, hay galerías combinadas con pozos. Este pozo bombea agua hacia el Canal del Norte. Hay verdaderas maravillas como estas minas de agua de Gran Canaria construidas hace mucho tiempo, que dan estampas como esta. En el interior se suelen colocar estas canalizaciones para llevar el agua, para ya empezar a repartir el agua a los diferentes partícipes. A veces se utilizan estas trampillas que también se ven en zonas agrícolas, pues para organizar los repartos. Son significativas las canalizaciones de agua en Tenerife, hay nada menos que 1.200, con una longitud de 4.000 kilómetros, hay 36 canales principales de 755 kilómetros. Es decir, hay más superficie de canales que los propios kilómetros cuadrados de la isla, ¿no? Es algo tremendo. Estas, por ejemplo, son las arquillas de Aripe, en Guía de Isora, y todo esto que ven aquí son tuberías de diferentes partícipes. Este es el depósito de Vergara, de aguas de Vergara, que viene del norte de Tenerife. Y aquí vemos todas estas tuberías que pertenecen a partícipes y que van a estas arquillas, tanquillas, que lo que hacen es repartir el agua. A veces los canales han discurrido por lugares tan espectaculares como este. Estos son los canales de Teno. Y de verdad que las personas que trabajaron para hacer estos canales se jugaron el tipo de una manera increíble, ¿no? En cuanto a Santa Úrsula, son dos los principales canales que discurren por su municipio. Tenemos el canal del norte de Tenerife, que es este que estoy señalando aquí arriba, que va desde aquí hasta Santa Cruz. Y tenemos el canal Aguamansa Santa Cruz de Tenerife, que es este que va discurriendo por arriba. Esto es el municipio de Santa Úrsula. Dos canales principales, Canal del Norte, que va, como vimos, a cota más baja, es este, y el canal Aguamansa Santa Cruz, que es este, ¿vale? Existen diversas tomas de agua de ambos canales que abastecen al municipio. Como anécdota decirles que recientemente, hace muy pocos días, debido a una rotura en el canal Aguamansa por un derrumbamiento de tierra, se tuvo que cortar el suministro a varias zonas altas de Santa Úrsula y a varios depósitos principales. Y por eso el ayuntamiento rogó que se hiciera un uso responsable y controlado del agua para evitar que hubiera desabastecimiento de cualquier zona. La rotura se produjo en una ladera difícil, de difícil acceso. Los canales a veces van por lugares muy difíciles y la reparación a veces es muy compleja. Yo he hablado con canaleros que se han jugado la vida en derrumbes e incluso he hablado con alguno que me contaba que no pudo tener un día de vacaciones en 30 años porque estaba permanentemente de guardia, ¿no? Es un trabajo que puede ser muy sacrificado y también se les debe en muchas ocasiones pues el buen estado del agua y que podemos abastecernos de ella. Las presas es otra singularidad, en este caso de Gran Canaria y también de La Gomera. Gran Canaria y La Gomera son los territorios, Gran Canaria creo que es el de mayor número de presas
y La Gomera es el de mayor número de presas por kilómetro. Bueno, ahí son dos lugares donde la utilización de la presa es muy frecuente, sobre todo porque tiene terrenos o tiene a disposición terrenos muy impermeables, con lo cual el vaso en el que se acumula el agua no hay que impermeabilizarlo tanto. Aquí vemos algunas de las presas de Gran Canaria que son verdaderos lagos, son enormes. Y bueno, son obras de ingeniería y tesoros culturales, suponen el 8,2% de la producción del agua de la isla, un número, una proporción considerable. En Gran Canaria hay 167 presas, de las cuales 69 tienen muros de más de 15 metros de altura. La construcción supuso un enorme sacrificio y como vimos antes, los trabajadores que hicieron esas canales de agua en Chimaque, en Santa Úrsula, en este caso los trabajadores vivían de gofio amasado con agua y sal al que le ponían plátano y cebolla, es decir, las condiciones eran durísimas. Relacionado con las presas, el topónimo Caidero es el lugar de un barranco risco, habitualmente angosto, por donde saltan las aguas de lluvia en forma de cascada, que está relacionado con las presas, porque aquí detrás, cuando la presa se llena, hay que evitar accidentes y ¿cómo se hace? Pues sencillamente desaguando, permitiendo que se desagüe el agua y que salga para que no se rompa la presa, no se produzcan esas rupturas de presa que como saben ustedes son muy peligrosas y pueden generar avenidas. Otra curiosidad, la cuestión de las gavias en Fuerteventura y Lanzarote. Las gavias son un elemento etnográfico agrícola muy interesante y son sistemas de regadío. Son sistemas donde lo que se hace es construir unos muros que se llaman trastones o testes y suelen tener entre medio metro y 1 metro de alto. Entre ellos se sitúa la parcela, estos muros son eh, los testes o trastones, y esta es la parcela que vamos a cultivar. En las paredes se sitúan las tornas por las que entra el agua viene aguas arriba por el barranco, se colocan las tornas, entra el agua por esas tornas en la superficie cultivable, cuando se llena la gavia pasa a la siguiente gavia y bueno, lo que permite es que el agua de lluvia procedente de los barrancos inunde los terrenos y los riegue. Además, como digo, este sistema permite que se rieguen todas las que están aguas abajo. Y bueno, realmente se usaban para cereales y granos, pero yo conozco gente en Fuerteventura que las utiliza para muchas cosas y tengo que decir que la productividad es enorme. Es verdaderamente impresionante este sistema, ¿no? Otros elementos singulares, la cantonera. Es un sistema de riego, casilla o depósito para recibir el agua y distribuirla entre sus propietarios. Cada uno de estos elementos, por aquí pasa el agua de un determinado propietario. Recibe otros nombres como la cajita del agua en La Palma, arquilla, arqueta, tronera, etcétera. Estas son por ejemplo, estas cantoneras de Gran Canaria, que son verdaderas obras de ingeniería. Cantonera antigua en Tafira, de la heredad de Las Palmas, que es la heredad más antigua, heredad de aguas más antigua de Canarias. Esta es una cantonera actual que está en la aldea. Tenemos esta cantonera, por ejemplo, de la heredad de aguas de Arucas y Firgas. La cantonera tiene tantas bocas como partes en que se divide el agua diariamente, que son exactamente iguales. Y la hora es el elemento regulador del riego. Y todo este esfuerzo, señoras y señores, es para que al final podamos beber agua. Este es Telesforo Bravo, geólogo dedicado a las aguas subterráneas. Este es su hermano Buenaventura Bravo. Este es un pozo en San Sebastián de la Gomera. Y esta es la primera agua alumbrada que en señal de deferencia se le otorga al técnico que ayudó a alumbrar esas aguas. Las aguas dieron lugar a regar fincas y bueno, en el pasado a veces no era infrecuente ver nuestros barrancos correr. Un caudal ecológico que permite mantener una cierta vida en el entorno de los barrancos. A veces hay una obsesión por hacer presas y demás, pero agua que discurre por los barrancos y por el subsuelo de los barrancos es también importante mantenerla por ese caudal ecológico. Como digo, es una estampa que vemos cada vez menos frecuentemente.
Y esta es la última diapositiva. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan tenido un buen rato y sin más me despido de ustedes hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta pronto.